La Gioconda. El retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como la Gioconda o Mona Lisa, es una pintura del anatomista, pintor, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista renacentista italiano Leonardo da Vinci, y es posiblemente una de las pinturas más reconocidas de toda la historia. Para empezar a hablar de esta, primero vamos a contextualizar un poquito. Esta obra pertenece al Renacimiento, un periodo de gran creatividad que comienza en Italia a partir del siglo XV, y en ella se reflejan los importantes cambios que se producen en Europa a lo largo de este siglo. Estos cambios son políticos, económicos e ideológicos. En los cambios políticos hay una formación de estados unificados modernos, los cuales están formados por Francia, España e Inglaterra, mientras que Italia es un estado no unificado con importantes ciudades-estado, y que se encuentra en continua competencia comercial, artística y bélica, y hay un desarrollo de las monarquías autoritarias. En los cambios económicos aparece una burguesía capitalista, mercantil e industrial, que produce una reactivación económica de las ciudades italianas. Y en los cambios ideológicos se expande el humanismo. El hombre es el centro del universo. En Italia hay dos etapas del Renacimiento. En el siglo XV, el 480 o primer Renacimiento, y en el siglo XVI está dividido en primera mitad y segunda mitad. La primera mitad se trata del 580 o Alto Renacimiento, cuyo centro es Roma, y tiene un pleno dominio de las formas ajustadas a cánones de belleza ideal, mientras que la segunda mitad, el manierismo o Renacimiento tardío. Pero ahora mismo nos vamos a centrar en el 580, ya que nuestra obra se sitúa en este periodo. Las características de la pintura italiana del 580. La pintura italiana de esta época se alcanza la síntesis entre el mundo clásico y el cristianismo. Se rinde culto a la belleza manifestada a través del equilibrio, la grandiosidad y el orden. El ideal de belleza se encuentra en el desnudo humano, sobre todo en el femenino. En los temas se busca la simplificación, eliminando las anécdotas, y las composiciones son sencillas, piramidales o geométricas. Muchos de estos autores, como Leonardo, seguirán utilizando la composición triangular. Además, cabe destacar que en la escuela veneciana predomina el color sobre el dibujo. Tanto Miguel Ángel como Leonardo realizarán primero el dibujo, el claroscuro, al que luego aplicarán el color. A todo esto se sigue utilizando la perspectiva lineal, que será sustituida por la aérea. Perspectiva aérea que se puede denominar y definir como que los contornos de las figuras más alejadas parecen disolverse en la atmósfera. Es Leonardo quien marca el camino a la renovación y la representación del volumen, con él conocido como esfumato, además de conceder importancia a la luz y a la sombra. Junto a la luz y a la sombra se le da gran importancia a los paisajes, ya que forman parte activa del cuadro, y en particular el retrato está en auge, es el género en auge y aparecerá por primera vez el autorretrato. Leonardo da Vinci. Da Vinci fue el prototipo de hombre del Renacimiento, humanista, músico, escultor, matemático, pintor, ingeniero, etc. Leonardo realizará innumerables estudios sobre todo tipo de temas, como pintura, escultura, canalización de ríos, máquinas innovadoras, etc. Pero destacó principalmente como pintor, trabajando en Florencia, Roma, Milán y Francia. Su pintura se basa en una concepción ideal de arquetipos y, a pesar de partir del estudio directo y de la experimentación, parte del principio de que la pintura no puede alcanzar el ideal de belleza, sino que deriva de un sistema compositivo integral sometido a reglas y normas. Da Vinci plantea la necesidad de sintetizar todos los componentes de la pintura: composición, perspectiva, proporción, luz y color. Leonardo fue el creador del esfumato o difuminado, en el que los perfiles se desdibujan, fundiéndose figuras y espacio en una misma atmósfera. Esto se consigue mediante el paso gradual de la luz a las sombras, de los colores vivos a los apagados. El contraste de luces y sombras da volumen a las figuras. El paisaje de sus fondos está tratado minuciosamente, al igual que las figuras protagonistas. El paisaje carece de rasgos particulares y no está sometido al tiempo ni a las estaciones, ni mucho menos a la acción del hombre. Es un paisaje universal, en el que el paisaje sin pecado queda detrás la venida de Dios al mundo. Es considerada la realidad como algo cambiante, mudable, y lo expresa eligiendo la luz del atardecer. Luz, sombra y penumbra son colores calientes y fríos. Sus composiciones son sencillas, generalmente piramidales, y con las figuras totalmente relacionadas entre sí.
Estudia las figuras humanas, tanto psicológica como anatómicamente, representando una gran variedad de tipos y movimientos. Pero para ello realizará innumerables estudios previos. Los rostros presentan una dulce y enigmática sonrisa, como puede ser la de la Gioconda. Su concepción del claroscuro como una lenta fusión del negro y del blanco será el origen del tenebrismo barroco. Da Vinci se considera un enamorado de la sombra, además de que pinta primero un claroscuro y más tarde aplicará el óleo sobre él, con veladuras y transparencias. Hablando de la obra, la Gioconda es un óleo sobre tabla de álamo de 77 por 53 centímetros y fue pintado entre 1503 y 1506. En esta obra suponemos que la modelo es Madonna Elisa Gherardini, que era la actual casada del banquero napolitano Francesco di Bartolomeo di Zanobi, marqués de Giocondo, de ahí su nombre. La dama está sentada en un sillón y apoya sus brazos en los del asiento. Como telón de fondo aparece un paisaje inspirado en las vistas que Leonardo pudo alcanzar al ver los Alpes cuando hizo su viaje a Milán. La composición es claramente clásica, triangular o piramidal, con el vértice en la cabeza, que crea un efecto de equilibrio. En cuanto al volumen, los rasgos y el contorno de la figura están difuminados por el esfumato, que es como una especie de neblina que se consigue a base de veladuras sucesivas de óleo que difuminan las líneas del dibujo y los colores. Sin embargo, en las mangas, el modelado tiene unos contornos definidos y una apariencia algo rígida. En cambio, las telas de los hombros presentan un modelado más suave y con el característico esfumato. Hablando de la luz, podemos ver que se concentra en el rostro y crea un suave sombreado en su lado izquierdo, que sería a nuestra derecha, y el rostro lleva un fino velo que es el símbolo de la castidad. Hablando del paisaje en el que se sitúa la figura, es muy importante, tanto por el hecho de conseguir la profundidad como por resaltar lo enigmático de su sonrisa. Este paisaje, en el que combina lagos, montañas y niebla, aparece todo muy difuminado, con lo que crea la profundidad que se consigue con el esfumato de nuevo y con gamas de color frías, como azules y plateados. Este tipo de perspectiva aérea será perfeccionada en el barroco. Pero claro, todo el rato estoy mencionando ese interés por la profundidad. Pero, ¿por qué Leonardo tenía este interés realmente por esta profundidad? Bueno, pues esto es consecuencia de sus investigaciones sobre la perspectiva, fruto de su experiencia basándose en el hecho de que las cosas se ven con menos claridad, más difuminadas con la distancia, por efecto de la atmósfera. Además, en este paisaje, la línea del horizonte no coincide, ya que es más alto en el lado de nuestra derecha, de modo que al estar la línea del horizonte más baja a nuestra izquierda, arrastra la mirada hacia abajo, y el de la derecha lo hace hacia arriba, pareciendo todavía más alta. Además, también cambia la expresión al mirarla de un lado a otro, algo que es muy característico de este cuadro, y si vas al Museo del Louvre puedes comprobarlo. Por lo tanto, podríamos decir que lo más característico de este cuadro es la expresión, ya que la Gioconda muestra un estudio psicológico a través de los ojos y de esa enigmática y característica sonrisa que la ha hecho tan famosa. Su expresión está entre sonriente y nostálgica. ¿Tú qué opinas? Como acabo de decir, lo más intrigante de este retrato es la enigmática boca que tiene, ¿no? Según desde qué posición la observes, parece que sonríe y otras veces que no. Puedes comprobar tú mismo con esta imagen. Piensa un poco, ¿te parece una sonrisa triste y melancólica o malévola? ¿Estará viendo algo que le divierte mientras la retratan o simplemente tiene pensamientos felices? Este es un misterio que todavía está por resolver, pero lo que está claro es que Leonardo quiso jugar con los espectadores, provocar en nosotros cierta sensación de intriga. Cuando pintó a esta mujer, sabía que todo el mundo se quedaría pasmado un buen rato frente a ella para intentar leer sus pensamientos e imaginar el porqué de esta sonrisa. Existen algunas teorías de que la Mona Lisa se sentía feliz debido a que estaba embarazada, y lo creen porque aparece sonriendo y con las manos apoyadas en su vientre. Además, sus dedos parecen un poco hinchados, algo bastante habitual según los expertos en las mujeres que están esperando a un bebé. Eso sí, su mirada también es especial. Si te pones frente al cuadro y te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda, da la sensación de que te sigue con la mirada. Curioso. Además, como otra curiosidad, seguro que te llama la atención que el rostro no tiene ni cejas ni pestañas. Tampoco está muy claro el motivo, pero parece ser que era la moda en aquellos tiempos, que las damas de Florencia se depilaran el vello de la cara para poderse sentir más guapas.
Por todo esto, la Gioconda es considerada como una de las pinturas más conocidas y más importantes de la historia del arte. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir al Museo del Louvre y no encuentras por algún motivo a la Gioconda, cuando de repente te encuentres un montón de turistas apelotonados y mirando emocionados a una simple pared, felicidades, es casi seguro que tras esa muralla humana está la hermosa dama de Leonardo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have names.